de recibirlos a todos. Vamos a presentar a Vanil, que es nuestra psicóloga, que nos va a hacer una breve reseña, ¿cierto?, de lo que es Casa Girasoles. Adelante, Vanil. Hola a todos, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos el interés que han tenido de participar de nuestro webinar. Bueno, como bien dijo Dalia, mi nombre es Vanil Alegre, yo soy psicóloga de profesión y también soy parte del directorio de Casa Girasoles, igual que varios que estamos aquí, como Dalia, Javiera. Tuvimos algunas complicaciones en el inicio para poder empezar, pero de todas formas le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos que hayan querido participar. Los invitamos igualmente a seguirnos en nuestras redes sociales, siempre lo señalamos, y contactarse con nosotros para lo que necesiten, porque estamos abiertos a abrir redes, a apoyar, a que nos puedan derivar también familias y todo. Quiero comentarles muy cortito de qué se trata un poquito la fundación. Bueno, somos una organización de profesionales, hay psicólogos, profesores diferenciales, profesores, kinesiólogos, psicólogos, profesionales que estamos convencidos que en el caso de las alteraciones del neurodesarrollo, como son los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit atencional, la discapacidad intelectual, síndrome de Down, entre otros muchos diagnósticos que pueden presentar nuestros niños y jóvenes, uno de los desafíos principales es cómo apoyamos a su entorno primario, digamos, a su familia, a sus profesores, a los profesionales, digamos, a los terapeutas, porque sabemos que a pesar de que podamos tener toda la experiencia del mundo, no siempre es fácil. Siempre es un desafío, cada niño distinto es un desafío, entonces estamos convencidos y queremos apoyar tanto a ustedes como familia, a ustedes quienes son profesionales, quienes son estudiantes también en un futuro, así que vamos a estar haciendo actividades relacionadas con este mismo enfoque durante todos los meses, ojalá del año, ¿ya? Así que estén súper atentos, la invitación está hecha, les mandamos un abrazo y ahí que empiece el webinar. Gracias, Vanil, por esa reseña. Nos pueden encontrar como Casa Girasoles, ¿cierto?, en Instagram y también en Facebook. Bueno, vamos a comenzar entonces este webinar. Presentamos entonces a Javiera Álvarez, kinesióloga de la Universidad Pedro de Valdivia. Ella trabaja en programas de integración y hoy nos va a hablar sobre la psicomotricidad en las alteraciones del neurodesarrollo infanto-juvenil. Vamos a pedirles a todos que tengan muteados sus micrófonos, que pueden mientras Javiera pone, pueden ir haciendo comentarios en el chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que puedan abrir sus micrófonos y puedan hacer preguntas, comentarios, etcétera. ¿Ya? Entonces dejamos con ustedes a nuestra querida Javiera Álvarez. Javiera. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, como Dalia lo dijo, soy kinesióloga Javiera Álvarez y hoy día vamos a hablar de este gran tema, o sea, la psicomotricidad en las alteraciones del neurodesarrollo infanto-juvenil. ¿Ya? Primero, para
¿Aló? ¿Me ven? Ahí sí. Disculpen, es que Ahí problemas sí, ahí sí, Javi. sí. Ahora sí, me escuchan bien. ¿Y la moneda? Hubiera tenido 300 pero le estaba. No sé si me oyen bien. Ahí sí, Javi. Ya. Ahora sí, ¿se oye bien todo? Sí, Javi. ¿Sí? Ya. Mil disculpas, no sé qué pasó. Voy, quito la tecnología. Ya, entonces como les estaba mencionando, partíamos hablando sobre la estimulación temprana. Eh, los estímulos están a lo largo desde que comienza nuestra gestación, tanto de nuestro niño o niña, dentro del vientre, ¿no es cierto?, de la madre, es ahí donde ya empiezan los estímulos, como externos. Donde también aparecen las primeras alarmas, ¿no es cierto?, que podemos ir viendo y que se pueden ir desarrollando a través de toda nuestra vida, la vida de nuestra vida. Entonces, el desarrollo neurológico. La estimulación, siempre cuando ya estamos con nuestro bebé o nuestro niño, tiene que ser a través de el juego. El juego le propicia a nuestro niño que él vaya descubriendo cuáles son las habilidades que va desarrollando y cuáles habilidades también son las que tiene dificultad. Ahí es un descubrimiento, ¿no es cierto?, tanto para él como también para su padre. Por eso que es muy importante la estimulación temprana, porque es ahí donde podemos ir analizando e ir viendo cómo se va desarrollando nuestro niño tanto en el aspecto cognitivo, en lo motriz y en lo social. También como podemos observar acá en esta imagen, el modelo de las disfunciones de los trastornos del neurodesarrollo tiene múltiples causas, ¿no es cierto? Causas que no dependen de nosotros, como pueden ser muchas veces genéticas, como en caso del trastorno espectro autista, ¿no es cierto? O también pueden haber casos de metabolismo, infecciones, etcétera. Estas, ¿cómo las vamos a ver en el tema de la clínica? Se desarrollan de distintas maneras, como lo pueden ser en el área, por ejemplo, si nos enfocamos en el área cognitiva, vamos a ver un problema en el tema del lenguaje, ¿no es cierto?, en las praxias no verbales de nuestros niños, o en la memoria, etc. En el tema motor, vamos a ver que hay alteraciones también en los movimientos voluntarios o los movimientos involuntarios, van a existir movimientos repetitivos, como son las estereotipas. El tono, como también lo vamos a ir analizando después, más adelante en nuestra presentación, vamos a ir analizando los diferentes factores psicomotrices y cómo estos influyen, la definición de cada uno de ellos, y las actividades que podemos ir realizando dentro de casa y las actividades que también se realizan dentro del aula, como lo es en el caso de los programas de integración, por ejemplo, cómo se relacionan cada uno de estos factores. También problemas en el tema conductual, ¿no es cierto? Los niños muchas veces al recibir sobreestímulos o no tener estímulos, van a tener problemas de reconocimiento de ellos y no van a poder,
tienen la capacidad de expresar eso, ¿entiendes? Entonces eso va a ir afectando también en su conducta, en la sociabilidad que van a presentar. Acá les quería mostrar algunos signos de alerta, ¿no es cierto? Que es muy importante que los vayamos observando tanto como padres, cuidadores o profesionales dentro de que trabajamos con nuestros niños. Principalmente podemos ver algunas de las actividades afectadas, como la dificultad para realizar actividades dentro de su entorno en la casa, las actividades de la vida diaria. El niño le va a dificultar realizar algunas actividades como pueden ser utilizar los cubiertos o abotonarse su ropa, ponérsela, etc. También pueden existir como va a tener problemas al utilizar las manos, ¿no es cierto?, construir, le cuesta aprender algunas tareas, es un poquito, no termina las tareas, es decirlo así, o carece y tiene limitando de juegos imaginativos. Todas estas signos de alerta es importante que los vayamos analizando, ¿no es cierto?, y viendo para tener una buena, realizar una estimulación temprana y esto no nos afecten de menor manera en todo nuestro futuro. También otro tema importante es la psicomotricidad. Primero partimos con la estimulación, que son los primeros años de nuestros niños, como lo son como hasta los 4 o 5 años, y después parte una etapa de los 6 en adelante, que entramos a realizar la psicomotricidad, porque es ya cuando ahí también en parte la etapa preescolar de nuestros niños, ya. Entonces, ahí la psicomotricidad es un conjunto, como dice, de técnicas que el desarrollo es potenciar las habilidades motrices, las expresivas, las creativas, ¿no es cierto? Ya en un entorno también, no solamente del niño que está dentro de su hogar, ¿no es cierto?, sino que también aparte entra a jugar el factor de la escuela, en donde tiene que ir aprendiendo ciertas actividades, ciertas reglas que se van imponiendo dentro del entorno escolar también. Y bueno, para esto, como les estaba mencionando antes, vamos a hablar de los diferentes factores psicomotrices, lo cual es importantísimo, es crucial, ¿no es cierto?, en el desarrollo de todo niño. Estos factores son 7 factores, de los cuales vamos a ir hablando cada uno de ellos y las diferentes actividades que podemos realizar de acuerdo a estos factores. Primero, vamos a hablar sobre la tonicidad. Este es uno de los factores que permite enfocarse en la propiedad del músculo, de nuestra musculatura, ¿no es cierto?, en la adaptabilidad que tiene y cómo es la acción de esta musculatura contra antigravitatoria, digo, o la gravitación, en los cambios de postura y movimiento. Una parte importante también es el core stretching. El core stretching, por ejemplo, es basado en la fuerza principal que tiene nuestro cuerpo y que se basa en la parte frontal de nuestro abdomen, ¿no es cierto? Todas esas musculaturas, cómo nos influye tanto en la postura de nuestros niños. En las alteraciones que podemos encontrar de la tonicidad puede ser la hipertonía, que es el aumento de este tono, la hipotonía, que es la disminución principalmente de nuestro tono, y la eutonía, que vendría siendo no un trastorno, sino que más bien el equilibrio entre estas dos patologías. Actividades de la tonicidad nos vamos a basar principalmente en, como les decía, el core stretching, que es la fuerza principal de nuestro cuerpo y que nos permite realizar diferentes actividades
pero principalmente mantener niños como es la postura, también la marcha y todas las actividades en general de la musculatura de nuestro cuerpo. Actividades como son diferentes, vamos a nombrar diferentes ejercicios muy fáciles, ¿no es cierto? Pero que van a ir enfocados principalmente en esta zona, ¿no es cierto? Y que nos van a permitir fortalecer y tener una mayor fuerza de nuestra musculatura. Acá vamos a dar estos diferentes textos que los podemos hacer, como les digo, siempre las actividades se tienen que hacer de manera a través del juego. Y, por ejemplo, acá existen diferentes formas de hacer, por ejemplo, la primera, que puede ser como estoy jugando al Superman, después lanzar algún tipo de pelota, realizar, por ejemplo, que estoy saltando, diferentes tipos de, también puedo incluir, por ejemplo, la pelota, etcétera. Son miles de juegos que podemos ir analizando con nuestros niños. Siguiendo con los factores psicomotrices, también tenemos el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio principalmente es una condición básica, ¿no es cierto?, de ajustes posturales antigravitatorios y que reúnen un conjunto de actividades estáticas, tanto el equilibrio de control postural y el desarrollo de las locomociones. Actividades que podemos realizar con equilibrio son principalmente actividades de equilibrio estático, como puede ser equilibrio dinámico. Las actividades van principalmente en que el niño pueda seguir circuitos, ¿no es cierto? Como también en esta imagen podemos ir también trabajando las actividades sensoriales y también diferentes superficies en donde los niños vayan desarrollando también sus capacidades para realizar estas actividades. Disculpe. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Javiera, se escucha bien. Estamos atentas. Bueno, siguiendo principalmente con los factores, también uno de los factores es la lateralidad. Este es un factor encargado de los procesos de almacenamiento, ¿no es cierto?, la organización de la integración de un lado de nuestro cuerpo y del otro, como bien lo dice, de nuestro lado izquierdo versus nuestro lado derecho. Este principalmente también incluye la estructuración espacial, cómo yo como niño me puedo ver en las actividades y la representación frente a mi cuerpo. ¿Ya? Este factor es muy importante porque también nos va definiendo en la hora, por ejemplo, después de la escritura, cuál es nuestro lado diestro, o si el niño presenta ambidiestro, etcétera, nos va a ir definiendo esas actividades. Y también, por ejemplo, actividades como no solamente de nuestro lado, de nuestra extremidad superior, también como lo podemos ver de nuestras extremidades inferiores. Siguiendo con nuestros factores, también encontramos el factor noción del cuerpo.
Este factor es una organización polifactorial porque va a depender tanto de nuestro tono, equilibrio y lateralidad. Estos van a ir desencadenando la somatognosia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Principalmente cómo el niño se va a representar en su cuerpo y cómo él va a tener noción de la imagen de su cuerpo en general. ¿Ya? Es importante, ¿por qué es importante la noción de nuestro cuerpo? Es importante porque así el niño va a tener mayor capacidad de desarrollarse frente a diferentes actividades, de cómo sociabilizar, de cómo me desarrollo en todas las actividades en general. La estructuración espacio-temporal. Bueno, la estructuración espacio-temporal es una integración cortical, ¿no es cierto?, del sistema tanto visual como rítmico, principalmente basado en el sistema auditivo. Actividades que podemos realizar con nuestros niños, principalmente es para que ellos puedan ir diferenciando qué es lo que está cerca, qué es lo que está lejos, cómo puedo diferenciar las diferentes etapas que se van desarrollando en las actividades, por ejemplo, de la vida diaria, qué es lo primero que hago al levantarme, cuál es el día, cuál es la noche, qué actividades debo realizar, ¿no es cierto? Esto es en forma más general de espacio y de la temporalidad en general. Y siguiendo con la motricidad, ¿no es cierto? El término de motricidad se emplea para referirse a los movimientos más complejos y coordinados de una persona, ¿no es cierto? Y eso se van desarrollando todo nuestro sistema locomotor. En esta nos vamos a diferenciar tanto en la motricidad gruesa como en la motricidad fina. La motricidad gruesa, como su nombre lo dice, explica más la macromotricidad, que integra tanto la postura, la locomoción y la recepción o lanzamiento. Actividades de la motricidad gruesa las realizamos más que todo a través de circuitos motrices, ¿no es cierto?, donde van a ir incorporando todos los factores anteriormente mencionados, ¿no es cierto?, como también la motricidad gruesa la podemos realizar en actividades de juego libre, ¿no es cierto?, en familia, etc. Y uno de los últimos factores, ¿no es cierto?, es la motricidad fina, que esta principalmente va a realizarse movimientos más específicos, ¿no es cierto?, más diferenciados, y estos nos van a ayudar principalmente al perfeccionamiento, digo, del agarre y de la pinza. Estas que son importantísimos y son cruciales a la hora de la escritura de nuestros niños, o de la grafomotricidad en general. Las actividades de la motricidad fina van desde realizar principalmente actividades con nuestras manos, ¿no es cierto?, que le pueden ayudar también en las actividades de la vida diaria, como es abrocharse sus zapatos, ¿no es cierto?, abotonarse su ropa, etc. También la motricidad fina se ve muy ligada también a la creatividad que tienen los niños al realizar diferentes aspectos como el arte, que es precisamente la pintura, etc. Las estrategias que debemos tener para una buena intervención psicomotriz son, principalmente, como lo habíamos dicho, tiene que ser a través del juego. El juego tiene que ser nuestro foco principal.
pero existen dos tipos de juego, el juego a través del juego libre, ¿no es cierto?, que realizamos en familia, etcétera, pero también de que si queremos fortalecer las habilidades de nuestros niños, tiene que ser un juego más guiado de parte del adulto, ¿no es cierto?, pero que el niño en sí piense que está realizando el tipo de juego, pero el adulto tiene que ver cuáles son las actividades para reforzar sus habilidades. Muy importante contar el tiempo, ¿no es cierto?, anticiparnos siempre a las actividades que vamos a realizar posteriores, porque una de las estrategias realmente que se utilizan para los chicos con trastorno espectro autista es anticiparnos a las actividades que vamos a ir realizando, sobre todo en los circuitos psicomotrices, que es lo que se trabaja también, es que explicarle a nuestro niño que primero vamos a partir con una etapa, después vamos a ir partiendo con la otra, y así sucesivamente. También otra estrategia importante es el orden. El orden también significa que un niño que está sobreestimulado o que no tiene un orden, quiero decir, dentro de su juego, no va a presentar y no va a poder llevarse a cabo el objetivo, la respuesta que queremos en esto. Y otro de los factores también es el espacio. El espacio va relacionado principalmente, como lo digo, si es en un espacio libre, tenemos que tener claro que si en un espacio libre el ruido, la luminosidad, las horas que va a realizarse, etc. Es muy crucial tener claro estas estrategias. Y otro de los factores no menos importantes también es ver la emocionalidad de nuestros niños. Hay muchas veces que exigimos, ¿no es cierto?, que ellos realicen ciertas actividades porque queremos que aprendan ciertas actividades que están realizando, pero hay veces que literalmente ellos también tienen su propio tiempo y tienen la emocionalidad o la conducta, ¿no es cierto?, de no querer realizar ciertas actividades, y tenemos que también respetar los tiempos de ellos, ¿no es cierto?, y los factores que le van influyendo de esa manera. Bueno, esta ha sido la presentación. Quiero que ahora las podamos realizar diferentes preguntas, porque quiero señalarles que todos esos factores que mencioné son importantes a la hora de trabajar con nuestros niños. Cada uno de ellos se trabaja, ¿no es cierto?, de acuerdo al diagnóstico específico de cada niño, y las actividades también se van adaptando a ellos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero Mi querida Javiera, aquí tenemos en el chat una pregunta que dice, de Cris Iglesias, dice: saludos Javiera, quería consultar sobre las señales más comunes a las cuales estar alerta como padres para ver y abordar a tiempo el dicho factor. Sí, sí, es muy importante, porque como principalmente los padres son los que pasan el mayor tiempo con los hijos, y es la primera etapa, como lo decía yo, de la estimulación temprana, cómo nos podemos ir viendo nuestros signos de alerta principalmente es cuando nuestros niños no reconocen, ¿no es cierto?, ciertos estímulos, como también principalmente la voz, o no tienen lentitud para realizar algunos ejercicios, la comunicación. Esos son factores que nos van a ir diferenciando, ¿no es cierto?, y que es muy importante
que los tengamos presentes, porque pasa también que como padres o cuidadores, etcétera, decimos, no, si es muy pequeño, quizás más adelante va a poder desarrollarlo. También tenemos que tener claro que cada niño tiene un propio desarrollo, ¿no es cierto? Y que hay distintos medias que las van a ir diferenciando con otros. Pero es importante que podamos siempre tener el apoyo de un profesional para poder ser evaluada todas esas signos, ¿no es cierto? Tenemos otra pregunta también en el chat, dice, también consultar sobre consejos para implementar en familia una estrategia de intervención. Principalmente estrategias es las que les decía, realizar siempre actividades a través del juego, porque es ahí a través del juego donde el niño va a ir descubriendo, y también como padres, cuáles son las habilidades que a ellos se sienten mejor, ¿no es cierto?, realizar ciertas actividades, o cuáles son las actividades que menos les van a costar o van a tener dificultad a realizarlas, ¿cierto? Entonces es primordial, como les decía, al final también tener todos esos factores también a la hora de realizar ciertas estrategias que pueden ser principalmente desde casa, apoyar, estar siempre al tanto de las diferentes estrategias que se van realizando también en la escuela. Es muy importante que como padres apoyemos el trabajo de los profesionales. Otra pregunta de Joannis Riquelme. Javiera, buenas tardes. ¿Cómo actuar ante un niño de 10 años que es muy rápido para aprender y en las clases online se distrae muy rápido? ¿Alguna estrategia para implementar en casa? Para la concentración, me imagino yo, para la hiperactividad. Sí, la hiperactividad como un caso. Bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, tener conocimiento, que esté consciente, ¿no es cierto?, el profesor en este caso, y que sepa de la condición bien de su hijo. Y también actividades, por ejemplo, como que él pueda tener siempre, como decía yo, anticiparnos a las actividades. Si sabemos que va a ser una actividad que él va a realizar de alguna manera, de manera rápida, tener siempre otra actividad para que él pueda seguir avanzando, ¿no es cierto?, y no se distraiga o no se aburre. Siempre es como primordial anticiparnos, ¿no es cierto?, a las actividades que van a venir posterior. Es muy importante también esa la comunicación con el profesor, ¿no es cierto?, tener clara cuál va a ser la estrategia de la clase, y cómo poder ir midiendo los tiempos con él. Es muy importante ir siempre, como digo, anticipándonos a lo que va a venir posterior. Javierita, ¿puedo complementar la respuesta? ¿Sí? Sí, quizás Joannis, desde otra mirada, a lo mejor aportando la mirada desde el otro lado, porque hay, en el caso de la distracción, sobre todo en la casa, es muy, muy común, yo diría casi en el 80-85% de los niños, porque en realidad hay un tema que tiene que ver con procesamiento sensorial en los niños. Entre los 2 años y los 11 más o menos, el procesamiento sensorial está ahí en pleno proceso de formación. Entonces, los niños necesitan moverse, no es una cosa así como que ellos quieran o no quieran. Entonces, en las clases online claramente es más complejo. Y lamentablemente estamos en un sistema educativo, y nosotros también como adultos a veces caemos en esa dinámica del siéntate bien, no te muevas, mira para acá. Y nosotros como papás y los profesores también uno los escucha, o sea, no juegues ahí, siéntate bien, eso es como común, digamos. Ahora, igual es importante considerar que para que una persona
pueda poner atención, y yo quiero invitarlos a ustedes como adultos también a ponerse en este ejemplo. ¿Cuándo es más cómodo? O sea, ¿cuándo uno pone más atención? ¿Cuando está cómodo o cuando está incómodo? Y ahí los invito a señalar, y lo digo porque para los niños la comodidad es estar en movimiento. La comodidad no es estar quieto mirando a la pantalla, es una sensación incómoda para los niños. Entonces, es mucho más difícil poner atención si hay una sensación de incomodidad a nivel físico, a nivel psicomotor, a nivel sensorial. Entonces, ahí es bien importante. A lo mejor yo desde la otra línea recomendaría permitir el movimiento. A lo mejor muchas personas yo creo que muchas personas en este momento me quieren silenciar, porque ¿cómo lo vamos a tener moviendo si se tiene que acostumbrar y qué va a pasar cuando esté en el colegio? Sí, pero el hogar es un contexto y el colegio es otro contexto. En el hogar los niños están acostumbrados a tener mayor libertad que en el colegio, donde se rigen por otro tipo de rutina. Así que si ven que su hijo se mueve mucho, a lo mejor falta una silla más cómoda. Si no se puede comprar una silla más cómoda, busquemos, permitamos que se siente a lo mejor en una pelota de pilates, ponerle una bandita abajo de la silla, de estas banditas que son como deportivas. ¿Qué más podemos hacer? Como sugerencia se me ocurre también que esté haciendo alguna otra actividad como con las manos mientras pone atención a la clase. Y el tema de dirigir la enseñanza va más allá de mira la pantalla, siéntate y pon atención, sino que es mejor dirigirla a qué están hablando, o a lo mejor a simplificar lo que el profesor está explicando, preguntarle al niño qué sabe de eso, independientemente que la clase esté ocurriendo acá. O sea, si vemos al niño desconectado, le preguntamos de lo mismo, pero nosotros. Entonces, vamos mediando el aprendizaje sin necesidad de hacer que el niño se quede así como quieto, como planta, digamos, ahí escuchando la clase. Eso. Gracias, Vanir, por tu explicación. Y por complementar la respuesta de Javiera. Vamos a seguir, tenemos varios comentarios aquí, les agradezco por sus comentarios y sus preguntas, les invitamos a que sigan haciendo más comentarios y preguntas. Tenemos a Eva Stay, dice, el ideal es que el juego sea autónomo y no adultocentrista. ¿Qué podríamos decir con respecto a este tema, Javiera? Disculpen, no escuché muy bien. El ideal es que el juego sea autónomo y no adultocentrista. Adultocentrista. O invitamos a Eva que pueda abrir su micrófono y poder comentarnos un poco más sobre esta idea del juego adultocentrista. Eva, ¿puedes...? Hola, sí, sí. Bueno, hola Javiera, gracias por la invitación. No recuerdo el nombre de la psicóloga. Vani. Vani, ya. Sí, bueno, le recomendaba a la mamá, me identifico, soy Eva y soy psicopedagoga, soy diplomada en psicomotricidad. ¿Y a qué me refiero? Y además soy diplomada también en terapias y intervención holísticas en infanto juvenil. Me refiero a que el juego, tratar sobre todo en los más pequeños o en TEA o en los niños con hiperactividad, que fuese un poco más autónomo. ¿Por qué? Porque así de a poco ellos se van, de alguna manera, se van regulando ellos mismos. ¿A qué me refiero que sea autónomo? Cuando hablamos de adultos centristas, siempre nosotros los adultos tendemos a dirigir el juego. En cambio, si nosotros dejamos que el niño juegue como tal, espontáneo, lo que él desea hacer, por lo general él expande su mundo, busca su creatividad, se explaya como tal. Y nosotros debemos observarlo como corresponde, o sea, ver qué es lo que necesita el niño más que nosotros dirigirlos como adultos. Nosotros ya somos adultos
Y cuando éramos pequeños, lo único que quería éramos liberarnos en el momento de juego, ¿verdad? Me refiero a que los adultos, los padres o los cuidadores en este caso, dejen que el niño juegue. Claro, no va a andar saltando arriba de una mesa o arriba de una silla, cosas por el estilo. Pero sí, por ejemplo, existen lo que comentaba Javiera también. Yo recomiendo mucho el tema de los columpios sensoriales que se pueden colocar incluso dentro de la casa, que son esos columpios que se mueven, que juegan, que saltan, que se meten adentro, que se mueven hacia allá, hacia acá, se llaman swing, swing sensorial. También para que las mamás que odian el desorden, ¿cierto? Porque todos odiamos que los niños esparzan todos sus juegos por aquí y por acá, pero también tenemos que crear la conciencia de los niños, hablo de todos los niños, no solamente del que me haga caso o no me haga caso, sino que ellos sepan que esa manta o esa alfombra, ahí van todos sus juegos y se desarrollen como tal en su espacio. Lo importante también es que ellos tengan su espacio, ya sea en una parte del living donde nosotros lo podamos observar, en una parte de su pieza donde nosotros podamos observarlo si son muy pequeños, pero que sí tengan un espacio donde ellos se pueden explayar. A eso me refiero yo, que sea o no sea adultocentrista. Muchas gracias, Eva, por tu comentario. Vamos a Gracias a ti. continuar. Vamos a continuar con otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con, de Pamela Retamal? ¿Qué pasa con la lateralidad en los niños más grandes? ¿Hay que preocuparse cuando en niños más grandes, de 8 o 11 años, aún no está completamente definida? Querida Javiera, ¿hay que preocuparse? Sí, sería importante que, por ejemplo, nos dijeran la lateralidad, que se refiere que si no la tiene definida, está refiriéndose que todavía es como ambidiestro y solamente en ese sentido, porque si es así, es como un signo que puede, debería ya estar a esa edad un poco ya establecida, ¿no es cierto? Y podría ser un proceso como para intervenir principalmente. La lateralidad debería estar dentro de los 4 a 5 años, ya debería tener definida la lateralidad, ¿no es cierto? Tu recomendación, Javiera, entonces sería como que lo interviniera algún especialista para definir la lateralidad. Principalmente que realizara una evaluación, ¿no es cierto?, desde la recomendación. Gracias, Javierita. También acá Pamela nos dice cómo hacer escribir a un niño con la condición del espectro, cómo hacerlo escribir en su cuaderno, respetando las líneas de este. Yo creo que esta pregunta es para varias personas que tenemos esa duda. ¿Qué deberíamos hacer para que un niño del espectro autista escriba en su cuaderno y respetando las líneas? Eva recién además puso una acotación que es muy al lugar. Hay unas plantillas grafológicas que son como, que ayudan a los chicos, digamos, a ir organizándose en la altura y de dónde empezar, dónde terminar, que sirven. Ahora, no solamente, como todo, no solo funciona para las personas con condición de espectro autista. También las alteraciones del neurodesarrollo sabemos que son súper diversas, se pueden presentar en distintos diagnósticos. Que puede ayudarlo con las plantillas grafológicas. Sí. Y en ese sentido, hay que considerar que eso puede servir para los chicos con TEA, pero también para niños neurotípicos que simplemente tienen un desarrollo visoespacial que tiene mayores dificultades, o una organización visoespacial, que esto es a nivel más neuropsicológico y a lo mejor no tan psicomotor, que tiene que ver con el procesamiento visoespacial, o la coordinación visomotora, que son habilidades ya más cognitivas.
pero que también les puede servir estas mismas plantillas grafológicas que comenta Eva. Lo aprovecho de dejar ahí como desde la otra línea, más desde lo cognitivo. Javierita, ¿algún comentario sobre esa pregunta? Sí, principalmente es muy importante trabajar la grafomotricidad, ¿no es cierto? Diferentes habilidades, porque es una habilidad muy importante a la hora escolar principalmente, y existen como diferentes, ahí ella lo decía, o lo decían algunos veces, como planillas, o ir poniendo, por ejemplo, dentro de su cuaderno, como ciertos límites que puedan ir definiendo de dónde hasta dónde comenzar, ¿no es cierto? O algo que pueda ir moviéndose y el niño saber que tiene que seguir esa línea, que después puede ir siguiendo las otras, realizar hartas actividades de motricidad fina, ¿no es cierto?, que le puedan permitir eso, pero antes que todo es muy importante también Me estaba riendo que No, se sé que tú metió lo tienes Vamos a 65, porque tiro, usted que me salía Felipe. la pinza, ¿no es cierto? Y todos los procesos que tiene el niño para tener también la escritura. Eso es muy importante también, que él se sienta cómodo realizando escritura principalmente. Ya, tenemos un comentario aquí de Paola Huequeman que nos dice: el juego por definición es autónomo. Si es dirigido, se denomina actividad lúdica. ¿Quién nos puede...? ¿Quién dijo? Dice: el juego por definición es autónomo. Si es dirigido, se denomina actividad lúdica. Es más que nada una conceptualización nada más del juego, ¿cierto? Pero lo importante es que el niño debe aprender jugando. Eso es lo importante de este tema. También Carolina nos dice, en cuanto al tema de la lateralidad, Javierita, dice: entonces después de los 5 años, ¿nos sugiere realizar derivación? ¿Y a qué profesional respecto a su lateralidad? Sí, principalmente hay diferentes kinesiólogos, puede ser a través de kinesiólogos, pero también es importante que mencionar que el problema acá, por ejemplo, de lateralidad, qué otros factores están influyendo en la presencia de lateralidad. Por eso que ahí me queda como un poquito abierto, muy general el tema de lateralidad. Por ejemplo, cada niño, ¿no es cierto?, debiese ser evaluado, y si solamente le está afectando la lateralidad, o hay el tono, o su noción de su cuerpo. Entonces es todo un tema que sí podría realizarse alguna evaluación neurológica, ¿no es cierto?, con un médico, y de ahí derivar a un kinesiólogo, pero principalmente tendría que ser una evaluación, ¿no es cierto?, a través de algún médico para poder visualizarlo. Porque también puede ser que sea falta de algún estímulo o con otros síntomas, ¿no es cierto? Entonces, principalmente evaluar a través de algún médico, neuro, como especialidad, ¿no es cierto? Cristian Infanta R. dice: mi hijo de 3 años, TEA, está con terapeuta ocupacional desde que tenía 1 año 5 meses. ¿Es necesario que sea intervenido también por un kinesiólogo? Sí, o sea, siempre es muy importante el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, entre los diferentes profesionales, y, por ejemplo, ir trabajando en conjunto junto con terapeuta ocupacional sería muy esencial. Yo creo que sería bueno también derivarlo o ser intervenido por también kinesiólogo. Una pregunta desde la Fundación Casa Girasoles. Dice: Javi, ¿nos podrías indicar la diferencia del abordaje que hace un terapeuta ocupacional y un kinesiólogo en las alteraciones del neurodesarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre un TEO y un kinesiólogo?
Ya. en esta terapia? Sí, principalmente como el abordaje de la kinesiología es a través de un entorno de las habilidades más motrices, ¿no es cierto?, cognitivas y todo un ser. Y por otro lado, el abordaje de un terapeuta ocupacional se enfoca principalmente en la realización de las actividades de la vida diaria, ¿ya? Como lo es como el niño come, cómo se puede, la independencia de vestirse solo, esas diferentes actividades. Por ejemplo, a manera como de ejemplo podría ser la motricidad fina, ¿no es cierto? El kinesiólogo va a evaluar la motricidad fina a través de ejercicios de pinza, de agarre, todo eso, y el terapeuta ocupacional, ¿cómo lo puede ir evaluando eso para el niño, por ejemplo, la independencia a la hora de abrocharse sus zapatos, ¿no es cierto?, de abotonarse su ropa, etcétera? Entonces, en general, son distintas áreas, o sea, son diferentes áreas, pero que van entrelazadas en sí muy cercanas. Entonces es muy importante, como digo, el trabajo colaborativo, tanto de la kinesiología como terapeuta ocupacional, que deberían de ser siempre trabajando en conjunto los diferentes estrategias y objetivos que se están en el tratamiento de cada niño. Paola Robles nos dice, buenas, mi nombre es Paola, tengo un hijo de 4 añitos, siempre fue muy tranquilo y de un tiempo ahora está muy, muy hiperactivo. ¿Cuáles otras señales podría yo asociarlas al TDAH? ¿Cuándo podemos decir que un niño tiene TDAH? ¿Solamente cuando es muy hiperactivo? ¿O hay otras señales que podrían asociarse? Javi, yo, tú. ¿Sí? ¿Quieres responder tú o voy yo? Ve tú si quieres, al principio yo complemento al final, no hay problema. Ya, súper. Bueno, con respecto a los trastornos por déficit atencional, no siempre están acompañados de hiperactividad, ¿ya? Los trastornos por déficit atencional pueden tener distintos predominios, pueden tener predominio inatento, predominio impulsivo, predominio hiperactivo, pueden ser de tipo combinado, también les llaman mixtos, dependiendo. Yo he visto neurólogos, digamos, con distintas, digamos, nominaciones de lo que es los trastornos por déficit atencional, ¿ya? Cuando nosotros notamos que hay una hiperactividad que es disfuncional, digamos, o que limita la funcionalidad del niño, cuando ocurre en todos los contextos, no solo en el escolar, no solo en las clases online, por ejemplo, o sea, a lo mejor usted lo ve, Paola lo ve hiperactivo, digamos, pero si es solo en algunos contextos, ahí alguno podría pensar, digamos, que simplemente hay una incomodidad en ese momento, que es algo que no le gusta, se aburre, digamos, pero cuando ya es en contextos generalizados, por ejemplo, en la mesa, bla, bla, bla. Ahora, características específicas del déficit atencional adicionales a la hiperactividad que puede o no existir son dificultades en la regulación conductual, por una parte, dificultad en la regulación emocional, y también algunas dificultades en la regulación cognitiva, que tiene que ver con habilidades para planificar, qué hacer primero, qué hacer después, que cuando uno le da 2 instrucciones al mismo tiempo se olvida de la primera, que uno le pide 2 o 3 cosas y llega con la mitad de las cosas, le cuesta, por ejemplo, organizar sus espacios de trabajo, si juega en un lugar, de repente que se cambia, empieza una actividad y termina otra, o sea, y después cambia rápidamente a otra, dejando lo que estaba ya, digamos, tirado. Ahora, pero siempre, siempre eso tiene que generalizarse en los contextos. No es poco común ver a un niño con déficit atencional con hiperactividad que solamente presente las dificultades de atención o de hiperactividad en la escuela y no en el hogar, por ejemplo. ¿Ya? Así que eso es como lo que yo podría decir más a nivel de lo que son las funciones ejecutivas en el fondo, que son las que están más a nivel cognitivo, como ahí ya descendido. Javi, no sé si tú quieres complementar también. Sí,
como tú lo decías, es muy importante en la hiperactividad ver las actividades del niño, las habilidades que va presentando, y él, por ejemplo, una de las más evidentes es que cuando no termina ciertas actividades, ¿no es cierto?, quiere seguir jugando con otras cosas. Es también el tema de la conductual, ¿no es cierto?, que es otro factor importante. Siente que está recibiendo muchos impulsos a la vez y no puede como diferenciarlo. Entonces no sabe la emocionalidad también que presenta. Entonces eso es importante a la hora de ir evaluando en cada uno de los chicos. Pero como digo, siempre es importante asesorarse a través de un profesional, ¿no es cierto? Porque es muy importante que cada niño tiene sus propias habilidades, ¿no es cierto? En comparación, que pasa mucho como padres que tendemos a decir, no, pero es que el hijo de ella hace tal actividad, mi hijo también. Entonces, lo principalmente antes de tener un diagnóstico es que sea mediando un profesional. Eva está y nos dice, ¿podríamos hablar hoy en día de un estrés post-pandemia más que de un TDAH? A lo mejor la Vani nos podría responder ahí. Eva, la verdad es que sería una muy interesante manera de mirarlo. La verdad es que no me niego a la posibilidad de que realmente sea así. Ahora, lo que sí me parece interesante también entrar a considerar es que los niños nunca se habían visto, es como cuando nosotros teletrabajamos, ¿ya? Nosotros tenemos un lugar que siempre ha sido destinado para nosotros al trabajo, que era nuestro lugar físico de trabajo, donde íbamos a trabajar a lo mejor todos los días, y de repente nos metimos al teletrabajo en la casa y nos dimos cuenta que en la casa somos menos productivos, que tenemos menos tiempo, que cambiamos más rápido de una actividad a otra, nos cuesta más concentrarnos, qué sé yo, pero nosotros como adultos tenemos cierta capacidad de autorregular, ¿cierto? En el caso de los niños no está, y también les pasa que es primera vez que han tenido que traer la escuela a la casa que para ellos es un ambiente psicológico de no estudio, de descanso. O sea, con suerte te aceptaban hacer una tarea de 1 hora en la tarde y ahora tenemos que estar todo el rato, así como todo el día en la casa, que era mi lugar de descanso, conectados a la escuela, digamos. Entonces, obviamente, vamos a percibir, digamos, una conducta distinta a la que nos imaginamos que el niño tiene en la escuela, y muchas veces eso asusta, po. Y es válido, en el fondo, yo creo que más que nada hay como una sobrepreocupación de las conductas de los niños durante las clases online, y también está como yo creo que las expectativas de cómo los niños pequeños deben enfrentar las clases online están muy sobrevaloradas, tanto por parte de los papás como por parte de los profesores. O sea, es muy difícil, muy difícil, ni siquiera en la sala de... Yo, que trabajo en contexto escolar, a lo mejor la Javi también, que he trabajado con niños más pequeños, yo entro a un aula de primero básico y nunca están todos los niños sentados, nunca están quietos, siempre están algunos con la rodilla arriba de la silla, otros están hablando con el compañero, es muy difícil mantenerlos sentados. Entonces, obviamente en la casa, que es un lugar aún más amplio, más abierto, con más posibilidades, va a pasar lo mismo. Entonces es como que qué malo es que mi hijo o que este estudiante no se queda nunca quieto, yo estoy hablando y él está haciendo otra cosa. Yo creo que hay que como que desdemonizar el hecho de que los niños no tengan que moverse, porque en realidad es una necesidad. Ya, esa es mi percepción. Si hay profesores aquí que quieren escribirme, apedrearme por el chat, también lo pueden hacer, pero en realidad así como que es una opinión también, y también, y no solo para los profesores, en realidad también es para los papás, porque como papás de repente también esperamos que los niños tengan una postura, tengan un tipo de manera de poner atención, y no es así, no era así en el colegio, por lo tanto menos va a ser así en la casa. Puede ser un estrés post pandemia, pero a lo mejor ni siquiera un estrés,
A lo mejor es una manera natural de enfrentar esto que es súper incómodo y que en realidad no me tiene por qué gustar, que es este contexto así como de clases virtuales, que es nomás, pues no es como que podamos elegir si hacerlo o no, pero obviamente es mucho más dinámico y me permite mucho más moverme, ir al colegio y socializar y hacer otras actividades. Eso. Felipe Bien, mi dijo querida Vale. de la diferencia de tipos que me dice, me quedo con una duda, ¿la diferencia de tipos de juego nunca debe ser dirigido? No, ¿cómo se llama? Es que depende siempre del contexto, lo que yo quería relacionar, el contexto en que se dé. Por ejemplo, el juego debe ser, como bien lo decía ella, un juego libre, pero también sabiendo un poco nosotros qué objetivos también o como profesional queremos lograr a través del juego. ¿Entienden? Entonces, hay contextos en que el juego puede ser libre y es totalmente valedero, pero también, por ejemplo, si queremos fortalecer ciertas habilidades de nuestros niños, tiene que ser un juego un poco dirigido, pero dirigido desde la manera lo más lúdica posible, ¿no es cierto? Que el niño sienta que está realizando, que está jugando, que está pasándola bien, pero yo también estoy con un ojo clínico evaluando cuáles son sus avances o cómo él se va interactuando, ¿no es cierto? Cómo va socializando, etc. Intencionando un poco, ¿cierto? Intencionando hacia lo que se va a buscar generar después de la actividad. Exactamente. Así es. Bueno, se nos acabaron las preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final de las personas que nos están escuchando. Pueden abrir sus micrófonos si quieren hacer algún comentario con respecto a la exposición o si quieren preguntar algo más. Ya. Vamos a ir cerrando entonces. Dalia, quiero aprovechar el momento para decir unas cosas. Primero que nada, pedir disculpas por el inicio, porque fue un inicio así como súper atropellado. A diferencia de todos nuestros otros webinars, como que hoy día, al principio, todo lo que podía salir mal, salió mal. Yo me caí, la Javi no se veía, la Dalia no se escuchaba. Muy distinto a cómo han sido nuestras otras actividades, pero la verdad es que son cosas que salen un poco de nuestro control. Le pedimos las disculpas correspondientes. Y sí, dar las gracias a la Javi, porque en realidad ella tiene harta experiencia en trabajar en programas de integración que permiten harto la psicomotricidad. O sea, el desarrollo como psicomotor, que es bueno irle dando espacio a los otros profesionales en los contextos educativos, porque también les sirven de mucha ayuda a la familia y a los profesionales también nos enriquece el trabajo. Ya, les voy a hacer dos invitaciones. La primera es que voy a mandar en el chat un link para que puedan entregar su opinión acerca de cómo les pareció, digamos, este taller. Sí, el taller está siendo grabado, el webinar está siendo grabado, yo lo voy a guardar y ustedes me pueden escribir por correo y yo les puedo mandar la grabación, la puedo compartir en Drive. Y si necesitan también el PowerPoint, siempre escribirnos ahí a contacto@casagirasoles.gmail.com, ¿ya? Para terminar, les voy a pedir que nos saquemos una fotito, los que puedan activar su cámara. Javi, ¿sí? Dinos. Bueno, yo les quiero dar las gracias, pedirles disculpas por algunos impases que tuve en, en la presentación y dejarlos cordialmente invitados también a que nos puedan escribir de manera interna, ¿no es cierto? Y ahí quizás tener una conversación más cercana, ¿no es cierto?, más específica y podamos, si necesitan cualquier tipo de apoyo, porque como bien lo decía, esto es de manera muy generalizada, pero también cada niño es un ser diferente, ¿no es cierto?, y se aborda de diferentes áreas. Así que cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y que
ante cualquier pregunta o caso, nos escriban personalmente también. Sí, nuestro objetivo es estar abierto a responder preguntas individuales, si hay algún caso que les preocupa, ya sea de algún familiar, de su colegio, del lugar donde trabajan, de algún conocido, pueden escribirnos y ahí quien sea la persona más apropiada, les vamos a responder y podemos incluso programar alguna reunión, alguna asesoría, todo eso es gratuito, parte de la fundación, es un servicio que nosotros queremos entregar a la comunidad, estamos dispuestos y comprometidos para hacerlo, ¿ya? Así que ahora sí, les pido a los que puedan, a los que no estén con pijama, bueno, si están con pijama igual porque estamos ahí en familia, activen su camarita para poder sacarnos ahí una fotito donde salgamos la mayoría de los que podamos, ¿ya? Eso, a ver. Voy ahora... Denme un segundo, ya, por aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Súper. ¡Ay, qué lindos! Muy bien. Ya. Damos entonces por finalizada esta sesión. Les agradecemos mucho por haber participado. Muchas gracias a Dalia que hizo acompañó a Javi con la lectura de las preguntas, a la Javi también por su presentación. Los invitamos a responder el formulario. Un abrazo para cada uno y ya nos despedimos. Recordarles que todos los meses tenemos un webinar para compartir. Así que estén atentos al próximo webinar que es en agosto. En agosto, sí, exactamente. Ahí vamos a estar adelantándoles lo que se viene para el próximo mes. Les vaya súper bien. Voy a cerrar entonces la sesión. Chao, chao. Chao.